Bueno, continuamos con el Contralor General de la República, el doctor Manuel Galindo Ballesteros. Usted es el presidente actualmente del Consejo Moral Republicano. Eso es correcto, hasta el 31 de diciembre. Ah, sí, hasta el 31 de diciembre. Bueno, la corrupción, doctor. ¿Por qué cree usted que existe la corrupción? ¿Y por qué existe esa sensación en Venezuela de que la corrupción no se castiga, al menos como debe ser? Yo creo que la base, la existencia principal de la corrupción está centrada en la necesidad de fortalecer los valores morales. Porque si a mí me designan unos recursos públicos para una compra de X bienes, el solo hecho de yo desviarlos, ahí hay corrupción. Más el hecho de querer aumentar mi patrimonio público a costa de esos recursos, como patrimonio sucede, personal. Patrimonio personal, perdón, como sucede en el caso de las contrataciones públicas con los sobreprecios. La Contraloría General está haciendo un trabajo, unas investigaciones muy a fondo respecto a contrataciones públicas a nivel nacional y sin distingo alguno. Lo que pasa es que, te repito, es una gestión muy joven. En un año no se logra terminar un procedimiento que se lleva fácilmente hasta 2 y 3 años. ¿Hay algún ministro investigado por corrupción o por malversación? ¿Algún ministro, por ejemplo? Sí. ¿Actualmente? Sí. ¿Pudiera dar nombre? Y exministros. Sigo sosteniendo mi criterio ético de el respeto a la integridad de la persona. En todo caso, ministros activos que están siendo investigados. En todo caso, sí. Pero la investigación no significa que pueda ser culpable o no. ¿Qué sucede? Los hay porque manejaron recursos del Estado. ¿Ok? Nosotros estamos investigando, y lo voy a decir con toda responsabilidad, los recursos que se designaron para la construcción de viviendas. ¿Entiendes? Hay ministros anteriores, ministros actuales, exministros, y hay mucho personal administrativo. Pero oportunamente nosotros en el informe definitivo, dependiendo de los hallazgos, veremos si se aplica. ¿Y en el caso de la alimentación, por ejemplo? En el caso de la alimentación. También en todos los casos emblemáticos del país. Se está investigando hasta el máximo nivel. Todos los casos emblemáticos del país. Vivienda, salud, vialidad, alimentación, por mencionarte algunos. Pero en todos los rubros estamos investigando. Yo creo que la Contraloría General de la República es el brazo principal, ¿verdad?, para que el gobierno, en cabeza del Poder Ejecutivo, pueda lograr los fines del Estado. Y la corrupción, a mi criterio, y lo he venido sosteniendo, cercena, a todas luces, cercena la consecución de los fines del Estado. Doctor, precisamente sobre ese tema que es importante y que tiene que ver con la gestión pública, más allá de que sea el director de administración de una pequeña unidad o que sea el ministro de Finanzas, más allá de la dimensión de la responsabilidad que tenga un funcionario, ¿cuáles son las fallas más frecuentes que pueden derivar, por ejemplo, en un hecho de malversación o incluso de corrupción, ¿no? Contrataciones públicas. El no apegarse al procedimiento de la ley de contrataciones públicas. En cuanto a sobretiempo o sobreprecios o contratación con empresas de maletín, que no representan ninguna responsabilidad al momento de tú ejecutar una fianza. Doctor, por ejemplo, en ese caso, las licitaciones, cuando se hacen adjudicaciones directas y se obvia el procedimiento de licitación, eso también se presta. ¿Por qué no es frecuente ver empresas llamados a licitar una obra como antes, como uno veía antes, ¿no? Incluso en el propio gobierno de Chávez llegamos a ver eso. No, se ha llamado a licitar. Lo que sucede es que las empresas quizás, y mira, lo voy a decir saliéndome un poco del rol de Contralor General, las empresas quizás
por este tema o por este asunto de la guerra económica, no licitan. Nosotros acabamos de llamar para la Contraloría General licitación a 15 empresas, a empresas para compra de uniformes, por ejemplo. Se inscribieron 15, el día del acto no fue una. ¿Usted cree que eso es parte de la guerra económica? Yo creo que eso es parte de la guerra económica porque las empresas no quieren ajustarse a los precios reales. Te hacen una oferta y cuando llega el momento de la licitación te dicen mi precio es otro y no respetan los lineamientos técnicos y financieros que tienen plasmado en los compromisos para la licitación. Doctor, hay unos temas también que tienen que ver con los convenios bilaterales entre Venezuela y otros países, Brasil, Cuba, Argentina, etcétera, y hay sobre estos convenios también muchas denuncias de, por ejemplo, triangulación, sobreprecios. ¿Ustedes le han metido el diente a esto? En la Contraloría General de la República existen varios casos por violación del artículo 150 constitucional, por convenios de carácter internacional que no han respetado de alguna manera, ¿verdad?, la necesidad de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, que son los contratos públicos. Pero esto es una materia más de competencia de la Procuraduría General de la República que de la Contraloría General de la República. Pero si pudiera la Procuraduría General de la República solicitar información a la Contraloría General. Hay un artículo que es el 46 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la reforma de la ley contra la corrupción, que ya hemos hecho varios estudios para ponerlos en práctica en el sentido de trabajar en conjunto, Procuraduría, Contraloría, para la determinación de algunos hallazgos sobre corrupción. Es bueno también mencionar, Vladimir, el tema de la declaración jurada de patrimonio. En este año nosotros tuvimos cualquier cantidad de multas por la declaración jurada de patrimonio, por el incumplimiento de ese deber, pues, de tú declarar dentro de los 30 días cuando recibes un cargo o hacer tu actualización entre el 1 y el 31 de diciembre. Este año estuvimos en el orden de 389.862 declaraciones juradas de patrimonio. Superamos en un 85,61% respecto al año 2014. La no declaración jurada de patrimonio trae como consecuencia una inhabilitación ipso facto, sin procedimiento alguno, de 12 meses. Y el ocultamiento de algunos bienes en la declaración jurada de patrimonio puede traer como consecuencia una multa y una inhabilitación de más años. Porque la declaración jurada de patrimonio se verifica por parte de la Contraloría General de la República a través en este caso, el registro principal en relación a los bienes. Claro. Doctor, precisamente para hablar de ese tema, vamos a darlo para luego de la pausa. Vamos a tomar unos minutos de orgullo internacional con la venia de nuestro amigo Julio César Pineda. Comenzamos un poquito tarde el programa. El caso de los Panama Papers o papeles de Panamá.